En este día tan especial, en el que conmemoramos los 90 años de nuestra querida denominación, Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador, no podemos pasar por alto mencionar a las personas que Dios levantó para impulsar el Evangelio en esta nación y dar origen a una iglesia que con el paso de los años se ha consolidado de manera extraordinaria. Brevemente serán mencionados algunos datos más destacables de la encomiable labor de los pioneros de nuestra iglesia. Frederick Mevius, misionero pentecostal canadiense, fue predicador pentecostal que ingresó a El Salvador a principios del siglo XX. Se nacionalizó con el nombre de Federico Ernesto Mevius. Comenzó con él el avivamiento pentecostal que aún perdura, dándose en este mover del Espíritu el origen de varias iglesias, entre las cuales figura la nuestra. Pilar Calderón, de grata recordación, nació en la ciudad de Santiago de María, Usulután. Aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal en la ciudad de Guatemala en el año 1924. Regresó a su país natal, El Salvador. En 1924 conoció a Ernesto Mevius y trabajaron juntos en el ministerio por un tiempo. En 1927 decidieron separarse y cada uno tomó una parte del territorio salvadoreño para la evangelización, tomando así el hermano Pilar Calderón el centro y el oriente del país. El anciano Calderón, como se le llamaba, llegó a ser muy apreciado y respetado por la iglesia. Enseñaba con mucha templanza en contra del pecado. Cruz Montiel Melgar nació el 3 de mayo de 1924 en el Divisadero Morazán. Se entregó a Cristo el 6 de junio de 1941 en el cantón Agua Caliente La Unión. Se bautizó el 23 de noviembre de 1941 en el Río Grande de San Miguel. Reactivó la obra en el cantón Agua Caliente, departamento de La Unión. Comenzó a predicar en los siguientes lugares: Loma Larga, La Bananera, Salalagua, El Piche, los cuales dieron sus primeros resultados en 1951. En el año 1955 se fue al cantón El Piche y se destacó como líder, y Dios lo usó al punto que nació una nueva iglesia que fue la cuna del cristianismo en Oriente. Predicó también en lugares como Olomega, El Carmen, en la ciudad de San Miguel, Puerto Viejo, La Estrechura, Cantón El Faro, Agua Escondida, Agua Fría, Nicaragua del Golfo, Hacienda El Chorro, El Coyolito, San Jacinto Cesori, San Pedro Río Seco, Los Mojones, Nueva Esparta, Ocotillo, Corinto, El Tablón de Sociedad, Quebrada Honda, El Apintal, Huachipilín, Jocoro, El Divisadero, Gotera, La Comidera, Llano Alegre, Agua Zarca, Cantón El Triunfo, Llano Santiago, El Colorado, El Tecomatal, Cantón El Niño, Usulután, El Castaño, La Unión, Toriles, Zafra, Santa Rosa de Lima, Tangolona, Playa Grande, Cantón Llano Grande de Jucuapa. Hizo obra misionera en los países de Guatemala, en Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. En todos estos lugares se aperturaron iglesias para la gloria de Dios. Desarrolló el cargo de vicepresidente en la directiva nacional. Además, fue el tercer presidente del Comité Ejecutivo Nacional en el período 1970 a 1986. Fue pastor de las iglesias de Aguacaliente, El Piche y Montermón. Ha sido objeto de muchos reconocimientos por su incansable labor en la obra de Dios. Fidel Rufino Chicas nació el 3 de octubre de 1932 en San Francisco Gotera. Aceptó a Cristo el 5 de septiembre de 1953 en la apertura de la iglesia de San Miguel, a la que se le conoce actualmente como Montermón. Se bautizó en el Río Grande de San Miguel el 25 de diciembre de 1953. Renunció al magisterio por servir al Señor a honores y a tiempo completo. Colaboró en la fundación de muchas iglesias junto al hermano Cruz Montiel, Manuel Mejía Baires, Efraín Carranza, Eugenio Alvarado en los siguientes lugares: Los Mojones, Nueva Esparta, Ocotillo, Corinto,
el Tablón de Sociedad, Quebrada Honda, El Apintal, Guachipilín, Jocoro, El Divisadero, San Pedro Río Seco, Gotera, La Comidera, Llano Alegre, Aguasarca, Cantón El Triunfo, Llano Santiago, El Colorado, El Tecomatal, Cantón El Niño, Usulután, El Castaño, La Unión, Toriles, Zafra, Santa Rosa de Lima, Tangolona, Playa Grande y Cantón Llano Grande de Jucuapa. Trabajó más de 18 años en el Comité Ejecutivo de la Iglesia. Su primer victoria fue la personería jurídica de la Iglesia. Desempeñó cargo de secretario de acta, secretario corresponsal y síndico. Redactó el primer himnario Vida y Luz de 39 himnos y después efectuó la segunda edición con 412 himnos, coordinándolo con el hermano José Antonio Martínez. Redactó la historia de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador. Actualmente reside en la ciudad de San Miguel y es miembro de la Iglesia Monte Hermón. Eugenio Alvarado Ayala, de grata recordación. Nació el 5 de marzo de 1928 en Cantón El Piche, jurisdicción El Carmen, La Unión. Aceptó a Cristo el 21 de enero de 1952. Se bautizó el 28 de abril de 1952. Fue evangelizado por los hermanos José León Gracia y José Pilar Alvarenga. Colaboró en la fundación de muchas congregaciones con los hermanos José León Gracia, Pilar Alvarenga, Cruz Montiel, Fidel Chicas y Efraín Antonio Carranza. Fue tesorero de la Iglesia Nacional durante el período estatutario de 1978 a 1980. Efraín Antonio Carranza nació en Cantón El Ojuste, departamento de Usulután, el 21 de febrero de 1932. Aceptó a Cristo el 14 de febrero de 1954. Se bautizó en el Río Grande de San Miguel, cerca del Puente Urbina, en marzo de 1954. El año 1953 conoció al hermano Fidel Rufino Chicas por providencia de Dios, quien lo motivó a visitar la iglesia de San Miguel los últimos 2 meses del año mencionado. Escuchó cada predicación del hermano Manuel Mejía Baires y el siguiente año, en el mes de febrero, tomó su decisión por Jesús. Se unió a predicar el evangelio junto a Mario Freddy Martínez y Julio César Castillo, los cuales fueron apasionados predicadores en la ciudad de Usulután. En 1972 oyó la voz de Dios que le dijo: anda, trabaja y yo seré contigo. Renunció a su trabajo de tenedor de libros a lo que se conoce ahora como contador público. Con un galón de gasolina para su vehículo marca Jeep, el 14 de agosto de 1972 inició el ministerio que le puso por nombre Movimiento Misionero La Gran Comisión. Se dedicó a la organización de la Iglesia Nacional. Fue considerado evangelista y trabajó con la Directiva Nacional para obtener personería jurídica. En 1974 se formó en casa del hermano Tereso de Jesús Salmerón el movimiento misionero La Gran Comisión en el cantón Los Mojones. Se enseñó a diezmar a las iglesias locales y de esta economía se asignó salario de los pastores, con lo cual el crecimiento fue rápido. Se organizó a la Fraternidad de Socorro, consistente en la concentración de los diezmos de los pastores para que ese fondo sirviera de seguro laboral y de viajes a favor de los misioneros. En 1982 organizó el Instituto Bíblico Bethesda con el propósito de capacitar a líderes para el ministerio pastoral. Participó en la organización del Auditorio de Jesucristo. Osmín Erazo Solórzano nació el 12 de diciembre de 1934 en Cantón San Juan de la Reina, jurisdicción San Luis del Carmen, departamento de Chalatenango. Aceptó a Cristo en Cuscatancingo, departamento de San Salvador, en junio de 1956. Y se bautizó el 25 de diciembre de 1956. Desde que se bautizó, se convirtió en evangelista en los alrededores de su lugar de residencia en Chalatenango y el departamento de Cabañas, después de la zona del oriente del país, en el departamento de San Miguel, Morazán y La Unión, uniéndose con el hermano Cruz Montiel y Eugenio Alvarado. Las zonas a las que más tiempo dedicó en su ministerio fue los lugares más inaccesibles, las montañas y poblaciones donde aún no había facilidad de acceso. Viajó a pie por veredas y montañas en el cantón El Cerro de Conchagua. Fundó la iglesia del cantón El Farito,
jurisdicción de Conchagua, y en Santa Rosa de Lima, la Iglesia Emanuel, nombre que lo ha llevado en su corazón siempre. Nadie lo sostenía económicamente. Sus gastos personales los obtenía de algunos muebles que fabricaba en sus giras misioneras, pues Dios lo había bendecido con la profesión de ebanista. Hizo obras misioneras en las repúblicas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Viajó y predicó en Estados Unidos de Norteamérica. Colaboró en la fundación de las iglesias en Estados Unidos. Actualmente reside en este país. José Pilar Alvarenga Fernández, de grata recordación, nació en San Carlos, departamento de Morazán, el 12 de octubre de 1927. Aceptó a Cristo en Cantón Aguacaliente, La Unión, en una predicación del hermano Montiel, basada en Isaías 53, el 6 de mayo de 1951. Era la primera vez que estaba en un culto evangélico y Dios tocó su corazón. Se bautizó en agosto de 1951. Siendo un niño, fue llevado al Cantón El Piche. Ahí pasó su adolescencia y juventud. La primera vez que predicó, aceptaron 3 personas. Su entusiasmo de predicador le condujo al Cantón Olomega, en donde estuvo a punto de morir. Anticipadamente, Dios le había mostrado un sueño que en ese lugar recogía una gran cosecha de maicillo, pero el aguate de este grano daba comezón en su piel. Junto a Eugenio Alvarado, predicaron en Cantón La Estrechura. Cuando residió en Caserío Punta de Carreto del Cantón Tierra Blanca, se extendió con la predicación al Caserío Puerto Viejo, lugar donde aceptó a Cristo el hermano Domingo Jiménez. Predicó en Cantón Concepción Corozal, jurisdicción de San Miguel, en el municipio del Divisadero, departamento de Morazán. Fue pastor de la iglesia en Cantón El Piche por 10 años. Vivió y fundó iglesias en el Cantón El Tablón, jurisdicción del Paraíso, departamento de Chalatenango. También en Cantón Colina, reubicación El Dorado, San Miguel de Mercedes y otros lugares aledaños. Fundó iglesia en Colonia Santa María, en San Martín, San Salvador. Viajó al exterior, a los países de Honduras y Nicaragua, con los hermanos Cruz Montiel y Eugenio Alvarado. Santos Quintanilla, de grata recordación, nació el 5 de abril de 1916 en Cantón El Niño, departamento de San Miguel. Recibió a Cristo el 26 de abril de 1957 en Cantón El Piche, departamento de La Unión. Fue bautizado el 25 de junio de 1957 en la Laguna de Olomega. Fue el primer cristiano evangélico del Cantón El Niño. Convirtió su casa en casa de oración, reuniéndose con su familia los días lunes, martes y jueves de cada semana y asistiendo a la iglesia de la ciudad de San Miguel los fines de semana. Para los cultos familiares, predicaba cortos mensajes que le inspiraron a predicar la palabra de Dios. Acompañó a los hermanos Manuel Mejía Baires y Fidel Rufino Chicas en el año 1958, visitando los Campos Blancos de Huachipilín, Los Mojones, Caserío Los Toriles del Cantón Las Cañas, Nueva Esparta y otros lugares de la zona norte de los departamentos de Morazán y La Unión. Fue el bautista de 90 hermanos en la festividad del mes de diciembre de 1961 en el Cantón Los Mojones, jurisdicción de Santa Rosa de Lima. En sus giras misioneras junto al hermano Manuel Mejía Baires, abrió un campo blanco en Cantón Santa Bárbara. La primera persona que aceptó a Jesús en dicho cantón fue el hermano Feliciano Bonilla. El 10 de noviembre de 1962 visitó el caserío Ojo de Agua del mismo cantón, predicó en Hacienda Tangolona y visitó los cantones Llano El Higo y el Cerro de Moncagua. Otros lugares donde hizo misiones fue en Hacienda Playa Grande, Caserío El Castaño, Cantón Concepción Chirilagua, El Chilar, Cantón Guadalupe y Cantón El Palón, jurisdicción del Olotique. En el año 1968 viajó con el hermano Cruz Montiel y otros hermanos a la República de Honduras, visitando la aldea de Agua Fría, jurisdicción de Nacaome, departamento de Valle, en cuyo lugar ministró como bautista. En el año de 1966 sostuvo espiritualmente la iglesia de San Miguel y al mismo tiempo siguió reuniéndose con su familia y los hermanos que habían aceptado al Señor en Cantón El Niño. En el mes de octubre del año 1976 fue trasladado a pastorear la iglesia de la Villa de Tejutepeque, departamento de Cabañas. En 1977 regresó al Cantón El Niño y después fue llamado a pastorear la iglesia de Tangolona, regresando a su lugar de origen a los pocos meses. Gran predicador lleno del Espíritu Santo, bautista oficial de la Iglesia Evangélica, Apóstoles y Profetas del Salvador.
Sebastián Hernández Contreras, de grata recordación, nació el 20 de enero de 1919 en Cantón Los Mojones, jurisdicción de Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión. Fue invitado a un culto en el que predicó el hermano Juan Benavides, ministro de las Asambleas de Dios, en el cual aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Tenía la adicción del alcoholismo y milagrosamente fue sanado. Fue bautizado el 15 de julio de 1950 en el río Agua Caliente, Cantón Los Mojones. Inició su ministerio de predicación con su gente y sus vecinos, pero solo encontró adversidad, críticas, insultos, amenazas. Este campo blanco fue visitado por los misioneros Pablo Finkenbinder, Francisco Arbizú y otros, quienes realizaron cultos al aire libre en el cantón. Pero las Asambleas de Dios abandonaron este campo blanco y fue tomado por los hermanos Manuel Baires y Fidel Chicas. Con el apoyo de estos hermanos, el hermano Sebastián abrió nuevos campos blancos. A finales del año 1951, visitó al hermano Cruz Montiel en el cantón Agua Caliente, hospedándose en su casa, ocasión que aprovechó para invitarlo formalmente a predicar al Cantón Los Mojones, quien aceptó gustosamente y predicó en casa del hermano Inés Salmerón. Se convirtió en el misionero de la zona, extendió el evangelio a otros lugares como Caserío Toriles, Cantón Las Cañas, Cantón Tulima, Cantón El Tizate, Cantón El Algodón, Caserío El Caragual, Caserío La Cantarera, María Pura, Cantón Canaires, Cantón El Talpetate, Lislique, Cantón Ocotillo, Derrumbado, Corinto, Cantón San Felipe, Varilla Negra, Cerro Babilonia, departamento de Morazán, Caserío La Ventana, Ubitas, Cantón Huertas Viejas, Caserío Los Cetinos, Cantón Cedros, Caserío Las Jaguas del Cantón Copetíos. Cabe mencionar que el hermano Sebastián Hernández se hizo acompañar de hermano Feliciano Ventura, Cristino Flores y Vidal Hernández. También a muchos de estos campos blancos se le unieron los jóvenes alcanzados para Cristo en su ministerio: Felipe Villatoro, Manuel de Jesús Flores, José Zenén Salmerón, María Beatriz Rivas, Hermelinda Rivas, María Úrsula Hernández y otros que con denuedo sembraron la palabra de Dios. Fue un hermano dedicado a la oración y al ayuno. Una de sus peticiones fue la unidad de la iglesia. Su pasaje bíblico favorito era Juan 12, 24 al 25. Domingo Jiménez, de grata recordación, nació en Villa El Carmen, departamento de la Unión, el 4 de agosto de 1933. Se convirtió a Cristo en Hacienda La Bananera, departamento de la Unión, el 29 de julio de 1956. Después de recibir a Cristo y bautizarse, comenzó a predicar en abril de 1957 en los siguientes lugares: Cantón La Estrechura, San Pedro, Concepción Gualoso, Guadalupe Chilanguera, Cantora, El Jagüey, El Tamarindo, El Carao, Llano Los Patos, Loma Larga, Barrio La Matal, Intipucá. Colaboró en la fundación de iglesias en Cantón Tierra Blanca, Chilanguera, El Carao y Barrio La Matal, Intipucá, El Jagüey y Conchagua. En 1978 emigró a Estados Unidos y el 23 de marzo de 1981 inició la fundación de iglesias locales Apóstoles y Profetas en Washington, D.C. En 1984 recibió a los hermanos Cruz Montiel, Efraín Carranza y Alfredo Luna Boza para hacer la fundación de iglesias en Nueva York, Los Ángeles, California, Houston, Nueva Jersey, Dallas, quienes ayudaron a la organización, colocación de pastores en cada una de ellas. En 1988 fundó la iglesia en Silver Spring, Maryland. En 1989 fundó iglesia en Boston, Massachusetts. En 1997 fundó la última iglesia de Annapolis, Maryland. Viviano Nerios, de grata recordación, nació el 28 de diciembre de 1921. Aceptó a Jesucristo el año 1965. Fue bautizado en junio de 1966 en el río Monterrey, Huayúa. Falleció el 11 de octubre de 1977. Al ver que no había un templo, existiendo 17 hermanos como miembros de la iglesia, donó parte de su propiedad a la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas del Salvador, recibiendo apoyo del hermano Efraín Carranza, Cruz Montiel, Esaú García y Osmín Erazo. Este último trabajó la madera para el templo. Visitó varios lugares que fueron campos blancos, hoy iglesias: Cantón El Zapote de la Guacamaya, Salco
Zacuatitán, Sonsonate, Guayúa, Sabana Grande, Sabana Azul, Barrio La Trinidad, Cantón El Cerrito, Sisimitepec, Santo Tomás, Las Marías de Santa Ana, San Marcelino, Tacubita, Cantón El Barro de Ahuachapán. Sirvió como pastor en Nahuizalco desde el año 1966 a 1994. Visitaba el oriente del país, lugares como El Tamarindo, El Tablón de Sociedad, Olomega, Agua Escondida, Zacatillo, Chiquirín, Mojones, San Miguel, Santa Rosa de Lima, Divisadero. Siempre se hacía acompañar de los hermanos de la iglesia. Falleció el 18 de agosto de 1994. José Armando Pérez, de grata recordación, nació en San Miguel de Mercedes de Chalatenango el 16 de diciembre de 1929. Se inició en la obra de apóstoles y profetas en el año 1964 como miembro de la Iglesia de la Colonia Luz, que era pastoreada por el hermano Hipólito Sosa. Cargos desempeñados en la directiva nacional de 1974 a 1985, fue tesorero del Comité Ejecutivo Nacional. De 1983 a 1985, vocal del Comité Evangélico Salvadoreño de Ayuda y Desarrollo. En 1986, presidente del Comité Evangélico Salvadoreño de Ayuda y Desarrollo. En 1990, director de Asociación de Pastores y Líderes. Iglesias fundadas: 1978, Quesaltepeque, San Salvador; 1980, Nueva Concepción, Chalatenango; 1982, Los Chilmates, Chalatenango; 1982, San Miguel Las Mercedes, Chalatenango; 1983, Colina, Chalatenango; 1985, reubicación al Dorado, Chalatenango; 1987, Nueva York; 1989, Boston, Massachusetts; 1989, Hebrón, San Salvador; 1994, La Sierpe, Chalatenango. Falleció en el año 2007. Juvencio Cruz Canales, de grata recordación, nació en Cantón San Felipe, jurisdicción Villa de Corinto, departamento de Morazán, el 1 de junio de 1931. Aceptó a Cristo en su casa de habitación el 18 de diciembre de 1958. De 1972 a 1977 fue enviado como pastor a tiempo completo a la iglesia en la ciudad de Usulután. Se trabajó en un frente unido con las iglesias existentes en la zona, trabajando en el caserío Fuerte Dulce y Puerto El Triunfo. A dicho frente se le llamó Movimiento Misionero Regional. El resultado del esfuerzo realizado fue la fundación de 7 nuevas iglesias locales en la región. De 1977 a 1981 fue pastor de la iglesia de la ciudad de Nueva Esparta, departamento de la Unión. Durante estos años se fundaron las iglesias de Cantón Terreritos, Caserío Los Gutiérrez, Cantón El Portillo y Polorós, legalizándose sus propiedades. Desde el año 1985 de fundación al año 2000 fungió como pastor de la iglesia Silén en Colonia El Molino. Fundó la iglesia en Colonia La Carmenza, que ahora pertenece a otra denominación. Terminó su carrera con gozo porque estaba seguro en quien había creído. Miguel Ángel Solís, de grata recordación, nació el 29 de marzo de 1905 en la ciudad de Managua. Se bautizó en 1945. De nacionalidad nicaragüense, hizo de El Salvador su segunda patria. Aceptó al Señor en la iglesia centroamericana, pero alrededor de 1960 presenció el derramamiento del Espíritu Santo en una confraternidad en la iglesia del Llano Grande, Jucuapa, y desde esa fecha, este recordado varón empezó a militar en las filas de la iglesia Apóstoles y Profetas. Su preparación avanzada en la ciencia secular le ayudaron a tener un profundo conocimiento en teología bíblica. Acostumbraba a salir por las calles de las ciudades pregonando el evangelio. Usaba diferentes modos de introducir su pregón. Su oficio de mecánico de máquinas de coser lo usaba como una estrategia para introducir el evangelio de Dios a las almas perdidas. Fue uno de los reformadores de nuestra institución eclesiástica. Apoyado en su vejez por la iglesia de San Salvador, fue asistido fraternalmente hasta su muerte a fines del año 1991. Estos son algunos hombres iniciadores del crecimiento congregacional y desarrollo de la iglesia, que han dejado huella en el peregrinar de la iglesia. Algunos de ellos no les importó caminar grandes distancias con caites, con pocas provisiones alimenticias. Anduvieron por senderos donde habían animales salvajes o personas opositoras al evangelio. Dios protegió a muchos de sus siervos en los montes, valles y cantones.
Durmieron confiados porque la mano del Dios invisible los protegía. Algunos de ellos están con nosotros, sin embargo, otros descansan ya de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. La gloria sea para Dios, desde hoy y para siempre, por estos hombres que lo dejaron todo por la causa de Cristo. Gracias a Dios, a nuestros pioneros y a los hombres que en todos estos años han trabajado para Dios. Hoy podemos celebrar 9 décadas de victoria. Hasta aquí nos ayudó Jehová y confiamos que nos seguirá ayudando. Esta historia continuará.